Bien, buenas noches. Bendiciones a todos nuestros hermanos y a los amigos que nos están siguiendo en este día tan importante. Es un día en donde vamos a compartir una vez más la palabra de Dios. Hoy es jueves, estamos en vivo y en directo transmitiendo desde Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, en la República Bolivariana de Venezuela. Gracias por estar acá. Somos el ministerio del Centro de Ministerio para las Naciones, Reyes y Sacerdotes. Estamos muy contentos de poder compartir esta noche una vez más con ustedes. Hoy es 23 de abril. Increíble, tan rápido, y hemos visto cómo a pesar de toda esta situación tan difícil del confinamiento y todas estas cosas, hemos podido avanzar y compartir a través de esta ventana de la tecnología y poder llegar hasta nuestros distintos hermanos y en muchos lugares del mundo. Así que gracias por estar allí con nosotros, por compartir, por apoyarnos. Le doy las gracias por sus oraciones, porque sé que hay muchas personas orando por el ministerio, orando por nosotros. Estamos todos estamos orando unos por otros. Y sé que esto ha sido un tiempo espectacular, un tiempo de formación, un tiempo en que hemos mantenido la comunión en el Espíritu, a pesar de que no estamos teniendo nuestras reuniones habituales como es cotidianamente de costumbre. Así que gracias a ustedes por seguirnos, por ayudarnos, por sus bendiciones a través de los mensajes, a través de WhatsApp, en donde por medio de la cuenta que tenemos de la familia Reyes y Sacerdotes podemos estar allí en contacto. Gracias también por sus aportes, por sus bendiciones, por sus diezmos, por sus ofrendas. Gracias por estar allí con nosotros. En nombre del ministerio y en nombre de mi esposa, de Nayibe, gracias por estar allí. Le doy también la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos en cualquier parte del mundo donde nos estén viendo en este momento. Sea que nos estén viendo en este instante o que nos vean posteriormente en diferido. Gracias a nuestros hermanos allá en Panamá. Bendecimos a todos nuestros hermanos en Panamá, que día tras día pues mantenemos ese contacto. Inclusive hacen grupos para poder entonces llegar a muchas más personas a través de esta ventana, a través de Facebook. Igualmente saludamos a nuestros hermanos en Colombia, allá en Bogotá. Saludamos a nuestros hermanos en Perú, en Chile, en Argentina. Gracias por estar allí con nosotros y darnos ese apoyo para poder seguir compartiendo y seguir creciendo en este tiempo. Es decir, que cuando estamos viendo cómo se desenvuelve toda esta situación en medio de esta pandemia, estamos sin duda transitando por caminos bastante interesantes, porque esto nos permite a cada uno de nosotros eh, poder calibrar qué tanto hemos madurado, qué tanto hemos aprendido. Y eso es sumamente importante. Yo sé que todos nuestros hermanos de la familia Reyes y Sacerdotes acá en Puerto Ordaz están pendientes y hemos venido ejercitando esto que le estoy diciendo. Gracias a todos ellos. Hay muchos de ellos conectados y están allí en sintonía con nosotros. Por cierto, les recuerdo que los videos los estamos colgando también en YouTube y a través de esta mensajería y a través del WhatsApp les vamos a enviar los links para que usted también pueda ver los videos en YouTube, ¿sí? Así que a través de esa herramienta también podemos llegar a muchísimas personas. Gracias por estar con nosotros. Y nuestros hermanos también de Reyes y Sacerdotes que están en Caracas, personas que están en Cumaná, es decir, en otros lugares muy lejos de acá, de nuestra ciudad, pero de todas maneras estamos en sintonía, estamos en contacto. Gracias por estar allí. Eh, el tema de hoy, como lo he colocado allí en pantalla, en la publicación. El tema de hoy es un tema bien importante porque nos ayuda a poder despejar algunas dudas en cuanto a algunos términos, algunos conceptos, de pronto algunos modismos
o qué sé yo, hay muchas cosas de las cuales estamos acostumbrados a hablar y forma como parte del léxico de nosotros como cristianos. Entonces, este es el primer tema de una serie de temas, y vaya la redundancia, titulado ¿En dónde está? Y tiene por finalidad justamente eso, ayudar a comprender lo que realmente está escrito, dándole a ustedes los elementos de convicción por medio de las escrituras. Es decir, nos vamos a apoyar en las escrituras para poder entonces darles a ustedes una herramienta que le permita entender y comprender realmente qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos diciendo o qué es lo que hemos hecho de manera cotidiana o por, no sé, por esas cosas de la cultura cristiana y dar un poco de mejor entendimiento a lo que nosotros hacemos. Hay muchísimos temas, hay frases, eslogan, esos eslogans cristianos, pues, que bueno, lo repetimos a veces como loros, ¿sí? Como papagayos, pero no nos damos cuenta, muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo y mucho menos de lo que eso puede producir en el mundo espiritual, sobre todo lo que puede producir, el impacto que puede producir dentro de su espíritu, allá en su mente, y lo que realmente eso puede provocar en el mundo de las tinieblas y su nivel de autoridad contra nuestros enemigos espirituales. Entonces, hoy vamos a tocar uno de esos temas y por eso he titulado este tema ¿En dónde está la espada? En esta oportunidad vamos a hablar sobre esa frase que muchas veces la hemos repetido en las congregaciones, en las iglesias y bueno, nos parece tan normal que no les damos mayor importancia. Por ejemplo, ¿han escuchado la frase ¿cuánto trajeron sus espadas? ¿Sí? Imagínense esto, estamos en medio, en pleno servicio cotidiano, normal, y entonces de pronto uno de nosotros, el pastor o el diácono o alguno de los líderes o la persona que va a predicar, hemos hecho muchas veces ese acto y en donde le preguntamos a nuestros hermanos o a las personas que están allí reunidas con nosotros, ¿cuántos trajeron sus espadas? Y bueno, entonces uno motiva a nuestros hermanos y le preguntamos, muéstrenla. Y levantan la espada. Y uno pues tal vez los induce y le dice, cada quien que trajo su espada, levante su espada. Y entonces todos levantan la Biblia, ¿sí? Colocan su Biblia como una espada. Y entonces dice, bueno, aquí está la espada. Ok, partiendo desde el principio de las Escrituras, que por la fe todos los genuinamente nacidos en Cristo Jesús, los que hemos nacido de nuevo, somos ministros guerreros de intercesión y de oración. Y esto tiene mucho que ver con el tema de hoy. Entonces, estoy seguro que lo que vamos a compartir le va a ayudar a usted a poder entender algunas cositas que de pronto no es que sea ¿qué le digo yo? Traído de los pelos, ¿no? De agarrar algo y forzarlo para que usted lo entienda. Lo que sí estoy seguro es que si conocemos a profundidad lo que decimos o si logramos discernir lo que decimos y si logramos prestarle atención al Espíritu Santo, entonces indudablemente el Espíritu Santo nos va a seguir enseñando lo que las escrituras realmente dicen. Y cuando nosotros le preguntamos a nuestros hermanos o cuando le preguntamos a alguien en dónde está la espada o si trajeron la espada al servicio y cuando las personas levantan una Biblia diciendo aquí está mi espada, lo que queremos hoy compartir con ustedes es si realmente usted está haciendo eso con el debido entendimiento de lo que está ocurriendo y de lo que usted está haciendo. Pareciera que es, no sé, irrelevante, ¿no? Pareciera que fuese algo que no tiene mayor importancia, pero quisiera es justamente eso, afinar las cosas para que nosotros no entremos en esas contradicciones. Y estoy seguro que en este tiempo moderno estamos en pleno siglo XXI. Es decir, nosotros no nos podemos dar el lujo de seguir haciendo cosas y de seguir diciendo cosas, porque bueno, así nos las enseñaron, de pronto así fue como las aprendimos,
bueno, la hemos hecho durante muchos años y eso, usted dice, bueno, pero eso no causa ningún problema, eso ni me mata, ni me revive, ni produce ningún impacto. Pero justamente después que desarrollemos el tema, yo lo voy a dejar, a fin de cuentas, lo dejo es a su consideración. Y si esto le sirve para que de pronto a lo mejor crezcamos y que haya un avance en el conocimiento de la verdad del Señor, yo creo que entonces nos daremos por bien servidos. Lo cierto es que hay mucha gente allá afuera que de pronto están hasta mejor informados y de pronto tienen mejor entendimiento en algunas cosas. Y es por eso que cuando tenemos que salir en defensa del Evangelio, muchas veces hay gente allá afuera que han estudiado un poquito más, a lo mejor entienden un poco más de griego, o entienden un poquito más de hebreo, de algunas frases. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ser un experto en griego o en hebreo o en arameo. Lo que le estoy diciendo es que hay cosas que son claves en la escritura y que sí debemos estar no solamente informados, sino que debemos de tener el conocimiento correcto para poder hacer las cosas bien. Y en ese sentido, así como podemos defender algunas cosas de nuestra cotidianidad, nosotros debemos de estar preparados para defendernos, para defender el Evangelio a través del conocimiento, a través de la revelación del Espíritu Santo. Y yo quiero hacer un paréntesis allí. Insistir cada vez que nos reunamos, insistir en que sin el Espíritu Santo es muy difícil que nosotros podamos avanzar. Es sumamente complicado que un cristiano que quiera realmente hacer defensa, que quiera hacer apología del Evangelio, sin el si no hay Espíritu Santo, lo que realmente pudiera estar ocurriendo es que hay una defensa de algo, de pronto hay algo de razón y de lógica, pero no tiene el poder que necesitamos, que es a través del Espíritu Santo. Acuérdese que Jesús nos dijo que recibiremos poder y el poder lo tenemos. No tenemos que ser empoderados por otros, sino que hemos recibido el poder del Espíritu Santo porque así está establecido. Toda aquella persona que haya nacido de nuevo tiene el poder del Espíritu Santo allí. Y el Espíritu Santo está con usted. Lo que hay es que desarrollar y utilizar todo ese potencial que está allí dentro de usted. Por supuesto, si usted ha nacido de nuevo. Como está escrito en la palabra de Dios, arrepentidos y convertidos. Si el arrepentimiento fue genuino y el nacimiento fue genuino, el Espíritu Santo está allí. Y el Espíritu Santo le va a hacer a usted una demostración. Hoy el Espíritu Santo le va a mostrar a usted de que el Espíritu Santo está allí. Y sabe, a mí me complace mucho esto porque muchas veces escuchamos una palabra que alguien nos está diciendo y a lo mejor lo hemos leído muchas veces en la escritura, pero no la habíamos entendido desde esa perspectiva. Y cuando la entendemos desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del Espíritu Santo, entonces nosotros muchas veces hemos dicho, caramba, tantas veces que hemos leído eso y no me había dado cuenta. Pero bueno, el Espíritu de Dios está allí para que nosotros hoy podamos ir creciendo. Es decir, que hoy tendremos un avance espiritual, un avance en cuanto al conocimiento. Si se nos agota el tiempo hoy jueves y no podemos desarrollar todo el tema, yo no quisiera ir tan rápido o tan apresurado para que en una hora entonces darles todos a ustedes. Si no podemos abarcar todas las cosas que quiero compartir hoy, entonces el próximo domingo a las 6 de la tarde le haremos continuación a el tema de hoy. Les recuerdo, el tema de hoy es ¿en dónde está la espada? Muy bien, vamos a las escrituras, vamos a las escrituras. Necesitamos apoyarnos en la fuente de vida que es la escritura, ahí en la Biblia. Busquemos a Efesios, por favor, vamos a ir a Efesios en el capítulo 6 del libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a ir, por favor, al verso 17. Capítulo 6 de Efesios, versículo 17. Entonces vamos a dar un momentito, unos minutos para ver
cuántas personas están allí. Bueno, quisiera hacer un paréntesis mientras usted busca a la carta a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, y usted entonces, mientras usted escudriña allí y busca el capítulo 6, vamos a ir al verso 17 y lo tiene allí apuntadito. Quiero darle las gracias a los hermanos que están conectados, saludar a Marbella. Gracias, Marbella. Saludo a tu familia, sí, saludo a todo el núcleo familiar de nuestra hermana Marbella Pérez de Herrera. Así que un saludo para mi hermano Carlos, un saludo para Carla, para la Pichi, para todos allí. ¿Sí? Gracias por estar allí. Igual que un saludo para Chichi, para Chiqui, perdón. Belkis también, Belkis está en sintonía. Gracias por estar allí. Saludo a toda tu familia, un abrazote. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y a todos nuestros hermanos, los que están en Perú, a los que están en Panamá, los que están en Chile, los que están allá en Argentina, en Colombia. Gracias a nuestros hermanos de Colombia. Saludo al pastor Gilberto Malagón y a nuestra hermana pastora también, Olga Sofía. Gracias por vernos y por estar aquí compartiendo con nosotros. Entonces, le pido por favor que a medida que vayamos desarrollando el tema, haga sus comentarios, ¿sí? Yo voy a estar regularmente entrando a la página en Facebook y poder mirar sus comentarios. Si usted quiere preguntar algo, qué bueno, porque así nos ayuda a enriquecernos mutuamente. Acuérdense que el Espíritu Santo está tanto a través de esa cámara, a través de esta ventana. El Espíritu Santo está aquí, pero también está allá con usted. Acuérdense que es la omnipotencia y la omnipresencia del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De manera que sin el Espíritu Santo es imposible que podamos llegar a Él, es imposible que podamos entendernos y estar en el mismo nivel. Ojo, por favor, quiero hacer relevancia con eso. Aquí lo importante no es mi persona, simplemente soy el cartero. El mensaje viene del Señor. Así que aquí la honra y la gloria es para nuestro Dios, para Jesucristo. Gloria y honra para el Espíritu Santo que nos está ayudando hoy. Hoy otra vez Él nos va a echar una manito. Marian Castelar, gracias también por estar allí. Saludo a tu familia. También les recuerdo por favor a los que están la semana pasada hicimos contacto con nuestros hermanos en Estados Unidos y que no se me olvide, los hermanos que están en Kentucky y los hermanos que están Minnesota también. Saludo a mi hermano José Rivera, si nos puede, si nos puede pues sintonizar y dar el feedback. Desiree también, bendiciones, muchas gracias Desiree por estar en sintonía con nosotros. Saludo a mi hermano Ega, bendiciones para todos. Ok, entonces ya buscamos, ¿sí? Ya debemos tener allí Yamile Obando, wow, bendiciones. Un saludo a la familia Obando, a mi hermano José Obando, a su familia, ¿sí? Gracias por estar allí, gracias por sintonizarnos siempre en la perspectiva correcta. Y sé que están adoctrinando de manera adecuada a un gran admirador de nosotros acá y a un hermano que se reúne todos los jueves y todos los domingos como es nuestro hermano Mauricio. Mauricio está allí siempre pendiente con esos ojotes grandotes que tiene Mauricio. Mauricio es un niño de apenas unos 6, 7 meses, pero siempre está allí. Kenia, oh, wow, qué bueno. Vaya desde Ecuador. Kenya, caramba, bendiciones Kenya, un abrazote, estás allá en Ecuador. Por favor, verifícame en qué parte de Ecuador estás. No sé si es en Guayaquil o en Quito, pero saludo a nuestros hermanos ecuatorianos. Allá tengo muchos amigos también en Ecuador. Una bendición para mí ha sido una bendición de haberlos conocido. Allá tenemos muchísimos hermanos y amigos allá en Ecuador. Así que Kenya, un abrazote. Te saludo desde Venezuela. Pronto nos vamos a ver por allá. Estoy seguro que sí. Elena Rivero, gracias por estar allí. Elena, un abrazote. Sé que estás siempre pendiente y que bueno, primeramente Dios, si el internet te lo permite, siempre vamos a estar allí en sintonía.
Ok, Efesios capítulo 6, versículo 17, lo tenemos allí. El apóstol Pablo escribe diciendo, y tomad el yelmo de la salvación. Y ojo con lo que viene ahora, y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ojo, vea, al final, acuérdense que Pablo está describiendo a un soldado romano en aquel tiempo. Si de pronto a lo mejor Pablo hubiese escrito esta epístola y ve a un guardia nacional, o si ve a un marín, o si ve a lo mejor a un policía, tal vez lo hubiese descrito de esa manera, pero Pablo utiliza la figura de un soldado romano, ¿sí? Con su yelmo, que es el casco, entonces está la espada, está el escudo del espíritu, pero está la espada del espíritu. Aquí habla sobre el escudo de la fe y habla sobre la espada del espíritu. Y ojo por favor como el apóstol Pablo dice algo bien interesante, dice, y la espada del espíritu, y subraye esta frase que la vamos a usar muchísimo, es la frase clave para entender lo que se refiere a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que este va a ser nuestro versículo central. Vamos a escudriñar otros versículos, pero este es el que nos va a ayudar para explicar la frase del estudio de hoy, en dónde está la espada. ¿Sí? Entonces queremos desglosar los elementos de esta oración tan sencilla, pero bastante compleja al mismo tiempo. Así que hablaremos de la espada, tenemos que hablar del espíritu y tenemos que hablar de la palabra. Es decir, con esta frase y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, para poder desarrollar todo el tema, voy a separarlo por segmentos. Así que vamos a hablar sobre la espada, su simbolismo, sobre el Espíritu Santo y lo que tiene que ver con el uso de esa espada. Y la palabra de Dios, tenemos que ir a la etimología de cómo está escrito, de cómo fue escrito, de cuáles fueron los elementos de la gramática que se usaron o que fue usado por el apóstol Pablo para enviar el mensaje, y así nosotros realmente poder entender. Entonces, el versículo 6, el capítulo 6, el versículo 17, en el contexto de este capítulo, entonces estamos hablando de esa armadura. Estamos hablando de lo que Dios está enseñándonos a través de este lenguaje figurativo. Dios coloca al creyente en la perspectiva de ser un creyente ferviente en Cristo Jesús. Si usted ve el versículo 11 de ese mismo capítulo, es decir, el apóstol Pablo está hablando de un cristiano que es ferviente, un cristiano que está firme en el Evangelio, en sus creencias, y como elemento fundamental de ese creyente que está enérgico, que está activo, como elemento fundamental describe a este soldado, y como parte activa de ese creyente, entonces habla sobre la espada del Espíritu. Pero escuche algo sumamente importante. El creyente, quiéralo o no entender, pero el creyente tiene una batalla sin cuartel contra el mundo de las tinieblas desde el momento en que cree en Cristo Jesús. Simplemente, créalo o no, estamos en guerra contra un enemigo invisible que no descansa y que su finalidad es tratar de robarnos, de matar, de destruir la vida del cristiano. Es decir, él busca la forma, se parece mucho al coronavirus, ¿no? No se ve, usted no lo ve, usted sabe que está allí, pero no lo ve, pero sin embargo no descansa. Entonces, el creyente debe de entender esto, aunque hay muchas corrientes por allí que dicen que no tenemos guerra. Pero vaya, la escritura enseña diciendo que nuestra batalla, que nuestra guerra, que nuestra pelea, que nuestro combate no es contra sangre y carne, sino contra algo que está en el mundo espiritual, es decir, paralelo al mundo natural, al mundo terrenal. Es decir, cuando la Biblia, cuando Dios nos dice a nosotros que nuestra guerra, que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra los espíritus, contra gobernadores, contra todo lo que tiene que ver con el enemigo, entonces, si Dios nos describe como un soldado
que tiene todas estas herramientas, indudablemente hay una guerra. Tenemos una guerra contra el mundo de las tinieblas. Lo interesante de todo esto es que a pesar de la guerra, sabemos algo que está escrito en la palabra de Dios. Esta guerra está ganada. Tenemos batallas, tenemos que librar varias batallas, pero estamos peleando una guerra que ya ha sido ganada y estamos peleando contra un enemigo que ya ha sido vencido. Ahora, no nos perdamos, no nos disgreguemos en esto. Centrémonos entonces en Efesios capítulo 6, versículo 17. La espada del Espíritu como símbolo de la palabra de Dios, y quiero que usted preste atención con esto, es la única arma ofensiva en esta lista de cosas que describen al soldado romano. La única arma ofensiva, no defensiva, porque un escudo es para defenderte. El yelmo, que es como una especie de casco, era para defensa, para protección. Pero la única arma de ir en contra del enemigo, de ir a batallar contra él, la única arma ofensiva en esta lista de cosas que están escritas allí es justamente la espada. La espada. Ahora, necesitamos emplear las mejores, vamos a ir en el mismo léxico entonces de lo que es un soldado. Vamos a emplear las mejores tácticas ofensivas contra nuestro enemigo, contra el mundo de las tinieblas, contra sus demonios, por medio del uso certero y diestro de la verdad, de la palabra, del Evangelio de Cristo. Y yo quiero repetir esto, por favor, tiene que guardarlo allí en su espíritu. Tenemos que ser tácticos, tenemos que ser certeros con el uso de la espada. Acuérdense que no es una escopeta lo que usted tiene, porque con una escopeta usted dispara y sale una serie de perdigones y usted le puede pegar a muchas cosas con una escopeta. No, la espada es como un rifle. Usted tiene que centrar su mirada en donde usted va a disparar, porque allí es donde usted va a pegar de manera certera. Así que teniendo una espada, usted tiene que ser certero en la ofensiva contra el enemigo. Tenemos que ser tácticos, estratégicos. Tenemos que ir contra todo ese poder del mundo de las tinieblas, porque el campo de guerra no está afuera, el campo de guerra está en el espíritu, en su mente, en su cabeza, allí, en sus creencias. Cuando el enemigo nos ataca con sus tentaciones, con sus seducciones, con sus artimañas, nosotros hacemos a lo mejor uso del escudo y utilizamos otras cosas, pero aquí vamos a ir a la ofensiva. Yo le digo algo, el cristiano no fue diseñado para estar a la defensiva. El cristiano está diseñado para ir a la ofensiva. Mire nada más lo que hizo David. David no se defendió contra Goliat. David fue al campo de batalla y fue a atacar a Goliat. Él no se quedó esperando a ver si Goliat le hacía algo o le hacía alguna propuesta. Aquí es ir a la ofensiva. Y eso es interesante. Cada vez que usted utiliza las armas espirituales, tiene que hacerlo de manera táctica, de manera inteligente. Hay que ser inteligente. Tenemos la mente de Cristo, hay que hacerlo para eso. Entonces quiero desarrollar esta sección, este tema, yendo poquito a poco. Vamos poco a poco. Entonces quiero compartir ustedes con esto. ¿Qué es lo que simboliza la espada? Porque como aquel elemento simbólico, necesitamos mirar desde la perspectiva de la Biblia. ¿Qué es lo que simboliza la espada? Luego vamos a relacionar lo que es esa espada con el Espíritu Santo y lo que es la espada del Espíritu Santo y la palabra, que es esa frase final, esa oración final del capítulo 6, verso 17 del libro de Efesios. Entonces, número uno, ¿qué es lo que simboliza esa espada? Entonces, número uno, simboliza juicio de Dios. Fíjense, yo estoy dejando en el aire la frase esa, ¿cuántos trajeron su espada? ¿Sí? Que lo decimos muchas veces en nuestras reuniones. ¿Cuántos trajeron su espada? Y la gente levanta la Biblia, lo hemos hecho muchas veces, yo lo hice muchas veces. ¿Cuántos trajeron su espada? Levantamos la Biblia diciendo que esa es nuestra espada. Cuando termine la perspectiva va a cambiar. Entonces, la espada simboliza, número uno, juicio de Dios. Oiga,
Por favor, vaya a Deuteronomio capítulo 32. Por favor, busque Deuteronomio 32 y el versículo 41. Unos segundos mientras usted va a Deuteronomio capítulo 32 y versículo número 41. Saludo a Gina, que también está en sintonía. Si está Gina en sintonía, significa que está toda la familia Aguilarte. Saludo a mi hermano, a mi amigo, pastor Celso Aguilarte, a la pastora Arminda. Un abrazo, un besote. Sé que están allí, que están en sintonía. A mi amigo Clemen, a mi amigo Sergio, sé que están allí. A Carlos, a Jorge también, sé que están allí. Gracias por estar con nosotros y por ayudarnos. Kenya me dice que está desde Vinces de los Ríos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias. Recibo tu saludo igualmente para ti y para tu familia. Gracias. Entonces, estamos acá. Vamos a Deuteronomio, capítulo 32 de Deuteronomio, ¿sí? Es uno de los libros del Pentateuco. Deuteronomio, capítulo 32, verso 41. Entonces, número uno, la espada simboliza, número uno, el juicio de Dios. Fíjense cómo está escrito allí. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Quiero hacer un énfasis con esto. Cada vez que nosotros miramos la palabra juicio en la Biblia, a veces nos alarmamos y se nos ponen los pelos de gallina, la piel de gallina, y entonces pelamos los ojos, y porque hablamos de juicio y de juicio. Hay que tomar en cuenta esto. Cada vez que Dios habla de juicio, desde la perspectiva de Dios, desde el lenguaje de Dios, Dios lo que está diciendo es, juicio para mí, nos dice Él a nosotros, es separar lo malo de lo bueno, separar lo profano de lo celestial, separar lo agradable de lo que no es agradable, separar lo que viene defectuoso de lo que realmente es perfecto ante los ojos de Dios. Entonces cuando Dios dice, si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio y tomaré venganza a mis enemigos, Él dice allí, le daré la retribución a los que me aborrecen. Dios cada vez que utiliza simbólicamente la espada está estableciendo juicio, juicio a las naciones, juicio al creyente y no creyente. Es decir, Dios utiliza esa simbología para que nosotros entendamos que si voy a decir que tengo la palabra de Dios como una espada, yo comprenda en todas sus perspectivas qué es lo que Dios está enseñando. Fíjense también cómo el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 13 de Romanos y versículo 14, dice el apóstol Pablo, por favor vaya a Romanos capítulo 13, versículo 14. Pablo dice, porque es servidor de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí la palabra espada tiene también no solamente ese elemento de juicio, pero usted no puede llevar a juicio a alguien si no tiene autoridad. Así que la espada también es símbolo de la autoridad que tiene alguien. Sea que ese alguien sea el gobernante, sea que ese alguien sea un funcionario, sea que ese alguien esté allí puesto como una autoridad, ¿qué le digo yo? Civil o gubernamental. Lo que sí está claro es que Dios está diciendo, está allí para castigar o para defender una causa. Es decir, para castigar lo que está mal hecho y para defender el bien si es que es así. Ahora, es equivalente, la espada sería el equivalente al armamento de un policía o de un militar hoy por hoy. Usted ve, por ejemplo, a un militar y usted lo ve con su arma, con su armamento, con un rifle, con el fusil, con lo que carga en la cintura, una 9 milímetros. Es decir, si usted lo ve con el armamento, eso causa un impacto porque le está diciendo que eso está reflejando un nivel de autoridad gubernamental delegado sobre ello. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en el capítulo 13 de Romanos es que nosotros debemos de estar sujetos a esas autoridades que están establecidas por Dios. Ahora, lo interesante es que dice, lleva la espada. Y esa espada se la ha dado Dios, porque es servidor de Dios.
para vengar y para castigar al que hace lo malo. Y usted, hay una frase muy popular que dice que si usted no debe nada, pues no la teme. De manera que la ley está puesta no es para el que hace las cosas bien, sino que está puesta es para el transgresor. Y para eso Dios utiliza ese símbolo de la espada, símbolo de autoridad, símbolo de una persona que está dada por el Señor para establecer juicio. Y estoy diciendo eso con toda propiedad. Es apartar lo malo de lo bueno y establecer, quitar la mentira y establecer la verdad. Donde está el pecado y donde está lo que es correcto, eso es hacer juicio. Eso, lo número uno. Número dos, el símbolo de la espada es integridad del juicio de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que la espada que está representada allí es una espada aguda, es una espada de doble filo, que tiene dos filos, es cortante por ambos lados. Yo pudiera decir que, bueno, el figurativo es que, bueno, corta hacia el creyente, pero también corta hacia el no creyente. Corta hacia el mundo, pero también corta hacia la iglesia. Es símbolo de que puede ir a atacar la iniquidad, pero atacar la rebelión, pero también es símbolo de atacar a quien dentro de la congregación o dentro del contexto del cristianismo no esté dentro de los parámetros establecidos por Dios como lo correcto. Es decir, que es contra el pecado también y contra lo que pueda haber dentro del mundo. Fíjense algo bien interesante. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el versículo 16, por favor, Apocalipsis capítulo 1, 16, allí está escrito un detalle bien interesante. Dice que hablando de Jesús, dice, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y bien importante esto, dice que la espada saliera de su boca, no dice que tenía la espada en la mano. Es decir, que no es algo que él iba a utilizar para hacerlo como un acto de hacer una acción con la mano. Dice que no, que salía era de su boca. Así que es símbolo de que por medio del lenguaje hablado hay un poder allí en esa palabra. Usted adquiere la destreza para usar la espada, que es lo que dice allí en el caso del soldado. Pero mire que ahí dice en el libro de Apocalipsis que del Señor, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. ¿Sí? Entonces, el simbolismo aquí en Apocalipsis para mí es sumamente importante, porque esa palabra sale por la boca del Señor, por medio del lenguaje, por medio de la palabra hablada, articulada. ¿Sí? Su palabra, la palabra de Jesús, la palabra de Dios, tiene esas particularidades de omnipotencia en ejecutar la voluntad de Dios en cuanto a castigar, pero también en cuanto a darle a alguien un reconocimiento. Castigar al pecador, pero también para darle un reconocimiento al que está haciendo lo bueno. Pero escuche, la espada que está allí, que está representando que sale del Señor, lo que sale es esa espada del Espíritu y que sale por su boca. De manera que aquí esta espada representa por una parte la reprensión y el castigo y por otra parte su poder para convertir y ganar a las personas desde el punto de vista de la salvación. Y fíjense cómo dice, cómo sigue expresando nuestro hermano Juan ahí en Apocalipsis. Estoy en el capítulo 1, versículo 16, y dice, y su rostro, el rostro del Señor, dice, que era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vaya, es la manera en que nosotros miramos al Señor, es su transparencia, su santidad. Es impresionante el impacto que produce la presencia de nuestro Dios. Y en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y el versículo 12, en el verso 12 dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y mire esto bien interesante que va en consonancia con lo que está escrito en el Apocalipsis capítulo 1 verso 16, porque dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ojo, por favor, entienda, ¿quién tiene la espada aguda de 2 filos? El Señor Jesucristo. ¿Dónde está el poder a través de esa palabra? Y en el verso 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras,
donde está el trono de Satanás. Es impresionante cómo el apóstol el apóstol Juan describe el impacto que esa palabra que estaba escribiendo Juan iba a llegar a todos esos sectores, inclusive lugares donde está el enemigo entronado, ¿sí? Y fíjense que cuando se le escribe a la iglesia de Pérgamo, el mismo Señor Jesucristo dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esa palabra que viene del Señor por el Espíritu, esa palabra tiene ese poder tan glorioso, tan importante, que logra indudablemente producir un juicio para establecer la integridad dentro del contexto de las congregaciones y de la iglesia del Señor. Ese es el segundo simbolismo de lo que es la espada. Tercer simbolismo, símbolo de muerte en batalla. Si usted mira a Ezequiel, por favor vaya a Ezequiel, capítulo 6 de Ezequiel, verso 11. Vamos a un momentico para que usted vaya a Ezequiel, verso 11. Les recuerdo a nuestros hermanos, por favor, puede hacer sus comentarios y yo lo estoy mirando acá. Si tiene alguna pregunta, algo que comentar, hágalo y lo estamos por acá. ¿Sí? Hágalo por acá. A todos nuestros hermanos que están en conexión, nuestros hermanos en Perú, en Ecuador, donde quiera que esté, me complace mucho tener ese contacto con nuestra hermana en Ecuador. Ok, entonces buscamos Ezequiel capítulo 6, verso 11. Mire cómo está escrito allí. Así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Me quiero parar allí. Fíjense cómo dice la escritura. Ay, y ese ay, como no está escrito con H, es un ay de lamentación, es un ay de juicio. Dice, por todas las grandes abominaciones en la casa de Israel, porque con espada, es decir, con juicio y sentencia del Señor contra el pecado. Usted podrá decir, bueno hermano, pero es que eso era para el tiempo del profeta Ezequiel. Lo que le estoy diciendo es que en el paralelismo de lo que enseña la Escritura, hay muchos lugares en donde hay abominaciones y se está haciendo dentro de las congregaciones. Se está haciendo dentro del contexto de la iglesia terrenal. Y el profeta está advirtiendo con una palabra profética que se aplicaba, era perfectamente aplicable para aquel tiempo, pero también es para nuestro tiempo. Y cuando no se hacen las cosas bien dentro del contexto de nuestras congregaciones, dentro del contexto de la iglesia terrena, Dios dice, oye, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán todos aquellos que hacen las cosas que no están bien. Porque dice Dios va a establecer juicio. Es decir, con esa espada, con esa palabra que sale de la boca del Señor Jesucristo, indudablemente produce un impacto en el mundo espiritual. A mí me gusta mucho eso como está escrito en la Biblia y cada vez que puedo lo recuerdo porque en la palabra de Dios dice que el enemigo huye sin que nadie lo persiga. Y una de las cosas que es que el enemigo huye es cuando esa palabra que viene por el Espíritu está allí. Por eso es que cuando veo a el profeta decir eso y donde la profecía va en unos tonos bastante fuertes, porque dice que con hambre y con pestilencia caerán. En el verso 12 dice, porque esté lejos, porque el que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, otra vez por el juicio, y el que quede y sea asediado, morirá de hambre, así cumpliré con ellos mi enojo. Es decir, el castigo de Dios está designado, es para purificar. Y utiliza es la espada, el símbolo de la espada, para hacer ese acto. La destrucción no es mirada desde la perspectiva en que nosotros los miramos, sino en el sentido en que Dios necesita quitar esa enfermedad que es la iniquidad que está matando progresivamente y sin misericordia a muchas personas dentro de las congregaciones. Y eso es algo que está haciendo el Espíritu Santo hoy. El hombre de Dios de hoy, el hombre moderno, la mujer y el hombre de Dios moderno, los jóvenes modernos, no podemos estar atrasados
en el tiempo en cuanto al conocimiento y en cuanto al desarrollo de esa capacidad espiritual que Dios nos ha dado. No podemos quedarnos atrás, tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar a la ofensiva contra nuestro enemigo. Y si yo entiendo esto, si entiendo lo que realmente es una espada, entonces cada vez que a usted le digan en dónde está su espada, ya usted va teniendo otra perspectiva de lo que realmente eso significa. Eso era lo número 3. Número 4, porque el tiempo avanza. Número 4, es símbolo de gobierno, es símbolo de autoridad. La espada es símbolo de poder y es símbolo de fuerza. En Isaías, en el capítulo 49 y verso 1, quiero que por favor vaya a Isaías, capítulo 49, verso 1, vamos a conseguir allí unos datos bien interesantes, claves, son versículos claves para esto. Entonces, dice Isaías 49, verso 1, oídme costas y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Sabe de quién están hablando allí, no? Está hablando del Mesías. Y también está hablando del Israel, ese espiritual, el Israel ideal, el Israel casi con ese paralelismo con la iglesia. Ahí está prácticamente, se expone el objetivo de la misión, del propósito final de la venida de Cristo, de que aparezca Cristo en escena y de que la iglesia haga el trabajo, ¿sí? Porque aparentemente la iglesia pareciera que estuviese con poco éxito. El enemigo ha hecho querer ver que nosotros no estamos siendo exitosos porque nos confinó a nuestras casas, porque ya no nos reunimos, ya no nos estamos congregando. Mira, si hay algo lejos de la verdad y de la realidad es que si es bien cierto que no estamos reunidos en un solo sitio como de manera acostumbrada lo hacemos, la verdad es que en cada casa se ha transformado en un lugar en donde hay mayor nivel de oración, donde hay mayor nivel de búsqueda, en donde la familia se une para compartir la palabra. Es decir, que nos hemos dado cuenta del poder que tiene el que el Espíritu Santo del Dios viviente nos haya hecho pasar por estas etapas. Entonces la iglesia no está siendo exitosa, al contrario, somos mucho más exitosos ahora. Es más, el cuento final de la iglesia es que cuando Cristo venga por segunda vez, la iglesia de Cristo alcanza y alcanzará su máximo nivel y los enemigos de Cristo estarán colocados debajo de sus pies. Isaías 49, verso 2 dice, y puso mi boca como espada aguda, por favor, mire esto, en el verso 2, y puso mi boca como espada aguda, y como espada aguda, ¿no le suena eso a lo que hemos venido diciendo, a lo que dice Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 2, que de su boca sale esa espada aguda de doble filo? Y dice allí, me cubrió con la sombra de su mano. El poder del Altísimo está allí para defendernos. El poder del Altísimo está allí para que nosotros entendamos cómo es que Dios está ayudando hoy por hoy a nosotros, a su iglesia. Es decir, tenemos un tiempo muy glorioso. Yo lo que miro es que indudablemente es un tiempo espiritual, es un tiempo, no es un tiempo para andar en la carne, sino al contrario. Fíjense, por favor, en ese capítulo donde estábamos, donde iniciamos esta conversación, que es en Efesios capítulo 6, verso 17, acuérdense que estamos desarrollando esa última frase, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ahí en el verso 2, el profeta Isaías, cuando hace esa relación entre Jesucristo, entre Cristo desde el punto de vista profético, entre el Mesías desde el punto de vista profético, y lo que hará, dice en el verso 2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Tómelo para usted. Y dice el verso 4, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero
mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Porque cuando Dios utiliza la espada, utiliza el juicio. Juicio para compensar y para recompensar a sus hijos, a sus escogidos, a sus ministros, a las personas que hemos respondido bien al Señor. Pero le acabo de decir que también es un juicio contra el pecador. Símbolo número 5. La espada es símbolo de separación en donde Dios separa al creyente del incrédulo. Y de esa misma manera separa la iniquidad de la verdad, separa la falta de conocimiento con el conocimiento de la palabra de Dios, de manera que deja en evidencia lo que está escrito en su palabra cuando Jesús dijo, si conoces la verdad, esa verdad te hace libre. Y fíjense que en Hebreos capítulo 4, verso 12, entramos entonces ya en esas profundidades. En Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra, ahí hay algo bien interesante, porque ahí dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Acuérdense que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Y que hay unas palabras que están escritas en griego, pero que están traducidas al español como palabra, como la frase palabra, y que en griego tiene dos formas de escribir eso, de escribir palabra. Se puede escribir bajo la forma de logos, es decir, en griego se puede decir palabras con logos, pero también cuando describo en griego rema también significa palabra. Pero aquí es bien interesante esto. En Hebreo capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra, ahí fue escrito logos, y más adelante voy a explicarles lo que significa logos y lo que significa rema, para que veamos en contexto qué es lo que está ocurriendo allí en la escritura. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, que tiene el poder. Me gusta mucho eso que dice allí. Dice que es viva. Esa palabra que es viva y eficaz, lo que está demostrando es la omnipotencia y la omnipresencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y vuelvo a el punto en donde cuando habla de espada aguda de dos filos, es esa palabra que viene de la boca del Señor, que viene por Espíritu Santo, y esa espada de dos filos es la que va a hacer la diferencia. Y fíjense que hay tanto poder en ella, cuando hablo de poder hablo de omnipotencia, y hay es tanto reflejo el carácter divino en esa palabra, porque hay mucho de la omnisciencia de Dios, que en ese mismo versículo dice que esa espada cortante de dos filos, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y mire, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es más, vea, Dios ya en este momento, el Espíritu Santo le está haciendo a usted entender que usted esté discerniendo por el Espíritu lo que Él quiere enseñarnos a nosotros hoy. Es decir, aquí se demuestra que se trata de un poder que sobrepasa a veces el entendimiento. Pero escuche, ahí está escrito, esa espada de dos filos que hace todas estas cosas, que parte el alma, que parte el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ahí lo que está diciéndome el Señor con esto, y desde hace rato nos lo está mostrando con esa cita que hemos dicho, es que se trata de un poder judicial por la cual esa palabra no solamente condenó al incrédulo, sino que también condenó a muy buena parte de ese pueblo de Israel en la antigüedad que fueron desobedientes al Señor. Fueron desobedientes a los profetas, desobedientes a las exhortaciones que se hicieron. Es decir, que cuando yo hablo de esa espada y cuando hablo de juicio divino, tengo que hablar en ese contexto ya como que si estuviésemos, como si fuésemos un abogado, porque entramos en el campo de la ley de Dios. Es decir, que entramos en el campo del poder judicial de Dios, y cuando hablo judicial es de su justicia, en cuanto a separar las cosas en el cristiano, separar las cosas en el mundo natural, en el mundo cotidiano, y las separa de tal manera que es el poder de la palabra de Dios el que tiene esa particularidad de poder llegar a lo más profundo de la mente y del entendimiento de las personas.
Así que ese poder judicial de Dios va a hacer un juicio, va a pasar ese bisturí con una precisión milimétrica como si fuese un neurocirujano para quitar lo que hay malo del creyente, para quitar la inmundicia que pueda estar haciendo que el incrédulo no logre entender algunas cosas, porque es esa palabra que es viva y eficaz la que va a transformar a las personas. Y fíjense cómo sigue diciendo en el capítulo 4, estoy en Hebreos capítulo 4, verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Estoy hablando simple y llanamente de su omnisciencia. Y antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos a quien dar cuenta. Sí, me gusta mucho esa última parte. Las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire cómo vamos entendiendo esa palabra de Dios. Es decir, que no solamente es levantar un libro y decir, aquí tengo la espada del Señor. ¿Cuántos trajeron su espada? No es solamente cargar un libro, una Biblia y levantarla, o cargar un libro y colocarla bajo de su brazo. Hay una diferencia muy grande entre cargar la Biblia bajo el brazo o pero que tienes unas implicaciones espirituales profundas cuando usted dice que usted está levantando la espada que es para batallar contra el enemigo. Así que si hemos entendido esto, en esta noche hemos avanzado bastante. Le dejo algunas inquietudes porque ya me imaginaba yo que no íbamos a poder hacer todo esto en una sola reunión, en un solo encuentro, sino que lo que quiero es que usted se lleve entonces la inquietud. Hay muchas cosas que desarrollar para poder entonces terminar de darle todo cuanto quiero compartir con ustedes. Pero le digo algo, no es lo mismo que usted levante simplemente su Biblia y decir que tiene allí la espada. Tengo un comentario por acá de mi amigo Jesús Guilarte. Dice, gloria a Dios por esta palabra que usted... está en el barrio Guayana, ¿sí? La familia Aguilarte, un abrazo. La familia Aguilarte Guzmán. Nosotros de cariño le decimos el topo, mi amigo, un abrazote. Te amamos muchísimo. Gracias por estar allí. Gracias por estar siempre pendiente. Jesús es uno de nuestros amigos. Manuel, un abrazo. Manuel Sierra Alta. Es un catirita así como yo, Manuel. Un abrazo, Manuel. Nos une una bendición muy grande a través de tu mamá, que vaya, una pastora increíble. Te bendigo, tienes una excelente madre. Gracias por estar allí, Manuelito, por compartir con nosotros. Tengo por acá un comentario de Belkis. Dice que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo me acompañe siempre a usted y en su hogar. Gracias, Belkis. Gracias por estar allí. Se nos ha ido el tiempo, se nos fue una hora. Sé que no es suficiente, pero como le dije al principio, no quiero ir corriendo para desarrollar esto. En la próxima sesión, es decir, el domingo a las 6 de la tarde, vamos a hablar sobre lo que es el Espíritu y lo que realmente es esa palabra. Es decir, vamos a ir desarrollando ahora qué es lo que hace el Espíritu, porque allí la frase inicial en Efesios, en el capítulo 6, cuando comenzamos este pequeño encuentro entre nosotros, dimos y dice la espada del Espíritu. Hay que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa frase y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es lo que estamos desarrollando para entender mejor cuando nosotros decimos, aquí está nuestra espada. Así que desde hoy hasta el domingo, cuando usted le pregunten, ¿cuánto trajeron su espada? Vamos a ir desarrollándolo y qué bueno que llegamos hasta aquí, porque para el día domingo usted va a participar mejor y usted va a traer muchas inquietudes para poder compartirla. Por ahora, el tiempo se nos ha agotado, no queremos cansarlos más de una hora de transmisión en vivo. Lo que sí quiero decirle es darle las gracias. Gracias a todos ustedes por estar allí, gracias por estar en sintonía, por ayudarnos con sus oraciones, por animarnos a seguir haciendo el trabajo, ¿sí? Animarnos y que podamos continuar con esta enseñanza. Le doy las gracias a todos los que están en sintonía en este momento. Quiero pedirle al Espíritu Santo
que nos ayude a entender bien el mensaje. Porque no es solamente levantar un libro para decir que tengo la espada. Muchas veces levanta el libro, levanta la espada, pero esa espada no está en él. Y si no se sabe usar la espada, pues de nada le vale que usted levante un libro. Porque si no lo que está levantando es tinta y papel, pero no está haciendo nada. Así que para el próximo domingo, este domingo próximo a las 6 de la tarde nos vamos a ver aquí para entender mejor. Por ahora, le ruego al Espíritu Santo, le ruego a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial que nos ayude, que nos mantengamos allí fervientes, que nos mantengamos firmes. Esto va a pasar. Esto es un tiempo hermosísimo. Estamos en casa, estamos aquí en confinamiento, pero no está, la palabra de Dios no está guardada, no está confinada, está saliendo por allí, está llegando a muchos lugares, a muchísimos lugares, y estamos utilizando este medio para ir más allá de las fronteras de nuestro país. Estoy saliendo desde Venezuela, pero estamos llegando a cualquier lado del mundo. Gracias por estar allí. Le ruego al Espíritu Santo que le ayude, que el Espíritu Santo que le dé discernimiento, que usted comprenda a plenitud lo que estamos desarrollando en el día de hoy. Les bendigo grandemente, que Dios les ayude en todo, que nada les falte en este tiempo. A los hijos de Dios, Dios siempre nos va a ayudar y nada nos va a faltar. Tal cual como está escrito en la palabra de Dios, así está allí. Así que le doy las gracias al Espíritu Santo, al Señor, por este tiempo tan hermoso. Les bendigo y nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Gracias por estar allí en sintonía. Les bendigo.